Buenas noches, doctor. Mi nombre es Anabela Pelosa Velázquez. Con mi compañera vamos a explicar las clases dadas. El nombre de mi compañera es Susana Figueroa Garcés y mi compañera Rosa Ruiz. Yo voy a explicar sobre qué es la estadística. La estadística en sí es una disciplina científica que se ocupa de la obtención y orden y análisis de un conjunto de datos, con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística consiste en métodos y procedimientos y fórmulas que permiten recolectar la información, luego analizarla y extraer de ellas conclusiones relevantes. Se puede decir que la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar eh, los hechos y a partir de información. La estadística en sí son de dos grandes ramas, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección y organización. Se resume en la presentación de un conjunto de datos, de descubrir características y fundamentales de los datos. Y para ello se suelen utilizar indicadores, cálculos y tablas, que es muy importante para la estadística. Y la estadística diferencial se trata de un paso más allá de la descripción, que se refiere de los métodos utilizados para poder hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados y teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. A continuación, mi compañera Rosa Ruiz. Buenas noches, doctor Raúl. Yo voy a hablar sobre las variables. Son elementos o atributos del objeto de investigación que pueden ser clasificados en categorías y que además se puede medir y cuantificar según sus características. Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Las cuantitativas se expresan mediante un número que se puede realizar operaciones con ellas. Las cualitativas nominal no admite orden, por ejemplo, el estado civil o el color preferido. Las cualitativas ordinal sí admite orden, esas pueden ser las notas del examen. Las binarias permiten tan solo dos resultados, como sí o no, verdadero o falso. Las cuantitativas discretas toman un número finito de valores, como la edad o número de hermanos. La continua toma un número infinito de valores, como el peso de un balón o el peso de alguna persona. Cero prevalencia de SARS-CoV-2 en la población del Ecuador sintomáticos y asintomáticos. El llamado SARS-CoV-2, detectado en Wuhan, China, al final de 2019, es el tercer coronavirus que emerge de forma epidémica en la población humana en las últimas 2 décadas. Una situación que ha puesto a la institución de salud pública a nivel mundial en alerta máxima. La situación originada por la rápida y progresiva propagación de la enfermedad producida por el virus, la COVID-19. En la población, entornos, perfiles y edades muy distintas, se aprecia que el porcentaje de casos asintomáticos detectados por RCP en ocasiones está por encima del 80%. El virus podría tener un potencial mayor para propagarse en silencio y por un periodo prolongado, quizás más de 14 días. Pero la preocupación mayor en el actual escenario epidemiológico radica en la relación de los hallazgos en pacientes asintomáticos con la rápida propagación del nuevo coronavirus. A continuación, mi compañera Susana Figueroa.
Buenas noches, doctor. A continuación le tenemos la distribución de frecuencia para datos agrupados. Es un formato tabular en la que se organizan los datos en clase, es decir, en grupos de valores que describen una característica de los datos y muestra el número de observaciones del conjunto de datos que caen en cada una de las clases. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. A continuación le tenemos la tablita de datos recopilados y nuestra pregunta es ¿cuántos días estuvo en aislamiento? Le calculamos el rango que sería el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo que tenemos en la tablita de tabular tenemos 28 menos el número mínimo que sería el número 7. El rango sería un total de 21, porque 28 menos 7 sería 21, ¿no? Calculamos el valor del intervalo utilizando la regla de Sturges. Aquí le indicamos la regla que sería 1 más 3,322 log multiplicado por el número de datos recopilados, que sería un total de 6.6, que lo redondeamos y nos da 7, que este sería nuestro valor de intervalo. Calculamos la amplitud de clase. Sería A igual a R dividido para el número de intervalos, que sería 21 dividido para 7, que nos da un valor de 3. Ahora, dividimos el rango para el número de datos recopilados, que es el 50. 21 dividido para 50, 0.04. De estos dos valores, cogemos un número entero e impar, que sería el número 3. Esa sería nuestra amplitud de clase. Acá en la clase ponemos el número 7 más la amplitud de clase, que sería más 3, 7 y 9 sería 10, más 3 sería 12, 13 más 3 sería 15. Ahora hasta llegar al número mayor, que sería el 28. 28 más 3 es igual a 30. Ahora, para calcular el punto medio de clase, tenemos que sacar el valor que queda entre el medio, entre el 7 y el 9 sería el número 8. Entre el 10 y el 12, el número 11. Entre el 13 y el 15 sería el número 14. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta, lo que hacemos es buscar en nuestra tablita de los datos recopilados el valor que se repite. Entre 7 y 9, ¿cuántos valores se repiten? Que buscamos en la tablita y no se repiten dos veces, por eso ponemos el número 2 en la frecuencia absoluta. Entre el 10 y el 12 no tenemos ningún dato, le ponemos el 0. Entre el 13 y el 15 tenemos 4 valores y le ubicamos el número 4. Hacemos la sumatoria de la frecuencia absoluta, que nos da el valor de 50, que estos son los datos que hemos recopilado. La frecuencia relativa. Lo que hacemos en la frecuencia relativa es dividir el valor de la frecuencia absoluta, dividimos sobre los datos acumulados, que es sobre 50. 2 dividido para 50, que nos da un valor de 0.04. 0 dividido para 50, que nos da un valor a 0. 4 dividido para 50, que nos da un valor de 0.04. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta acumulada, lo que hacemos es ubicar el número 2 de la frecuencia absoluta y vamos a seguir sumando. La frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta. 2 sumamos más el 0, que nos da un valor a 2. El 2 sumamos más 4 la frecuencia absoluta, que nos da un valor a 6. Y así lo seguimos haciendo con los demás números. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada, hacemos lo mismo que la frecuencia relativa. Asimismo sumamos. Le ponemos el primer valor de la frecuencia relativa, que es el 0.04. Le sumamos más la frecuencia relativa, la frecuencia relativa que sigue, que es el 0. 0.04 más el 0, que nos da un valor de 0.4. 0.04, el 0.04 lo sumamos a la frecuencia relativa del 0.08, que nos da un valor total de 0.2. Así lo vamos sumando hasta llegar hasta la última cantidad. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor Raúl López. Los integrantes de mi grupo son Susana Figueroa, Ana
Bella Perlaza y mi persona Rosa. Hoy voy a hablar sobre la tendencia central, la moda. En la estadística, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Si la variable es cualitativa ordinal, generalmente se utiliza la moda. Por ejemplo, las edades de los pacientes, que las sacamos de las variables que dimos anteriormente. La mediana es un dato estadístico de posición central que parte de la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que al otro. Para calcular la mediana, es importante que los datos estén ordenados de mayor a menor o al contrario, de menor a mayor. Es decir, que tengan un orden. Un ejemplo que son los días de aislamiento. La media aritmética es un conjunto infinito de números, es el valor característico de una serie de datos cuantitativos que se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el hermano de sumandos. Por ejemplo, especifique su edad. A continuación, mi compañera Anabella Perlaza. En la media geométrica. La media geométrica se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio de alguna serie de datos a través del tiempo. Ejemplo positivo de COVID-19. La medida armónica es igual al número de elementos de un grupo de cifras entre las sumas de los inversos de cada una de estas cifras. Esta medida se emplea para promediar variaciones con respecto al tiempo, tales como productividades, tiempos, rendimientos, cambios, etc. Ejemplo, a continuación mi compañera Susana Figueroa va a explicar al final. La dispersión. Varianza. Se conoce como varianza a la raíz cuadrada que se desprende en una desviación estándar. La varianza toma los datos dispersos de la media y luego, para medirlos, del valor de la variación y desviaciones. Además, permite contabilizar y prevenir posibles errores. A continuación, mi compañera Susana Figueroa. Desviación típica o estándar. Es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la medida. Coeficiente de la variación. Es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, nos informa, al igual que las otras medidas de dispersión, si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. A continuación le vamos a explicar cómo se calculan las medidas de tendencia central. Tenemos las edades de 6 pacientes. Dice que la moda es la cantidad que más se repite. Viendo las cantidades es el número 10, que es el número que se repite. Nuestra moda vendría a ser 10. La mediana. La mediana se calcula sumando los valores que sería, la mediana se ordena de menor a mayor. Se van eliminando los números que quedan a los lados. Si una mediana termina en par, se suman los dos valores, que vendría a ser 11 más 13 igual 24. Y este valor se divide para 2, que vendría a ser 2. Esta vendría a ser nuestra mediana. La media aritmética. La media aritmética es la suma de los valores, que sería 77, y se lo divide para el número de datos, o sea, del número de edades que cogimos de los 6 pacientes, dividido para 0. Este nos da un valor de 12.83. Este vendría a ser nuestra media aritmética. 12.83.
Comencemos con la media geométrica. Para la media geométrica tenemos una fórmula que vendría a ser la raíz cuadrada de n. Estos datos los vamos a reemplazar por x. Sería aquí x1 por x2 por x3 y así con los demás valores. Media geométrica. Tenemos la n, que es el valor de datos, que tenemos 2, 4, 6. Viene a ser raíz sexta de 10 por 15 por 18 por 13 por 10 y por 11. Media geométrica, raíz sexta de 1661. Este valor nos va multiplicando todas las cantidades. Media geométrica de raíz sexta de 1661, que viene a ser 3.44. Media geométrica 3.44. Vamos a calcular la media armónica. La media armónica también tenemos una fórmula de n dividido 1 sobre x1 más 1, x2 más 1, x3. Y así con las demás cantidades. O sea, vamos a reemplazar la x. Sería el número que vendría a ser 6, 1 sobre 10 más 1, 15 más 1 sobre 18 más 1 sobre 13 más 1 sobre 10 más 1 sobre 11. Haciendo las sumas de todas estas cifras nos da un valor de 0.47. La armónica se divide 6 dividido por 0.47, que nos da un valor de 12.76. Esta viene a ser nuestra medida armónica. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza también tiene una fórmula que es la suma de x menos la media aritmética elevado al cuadrado. Dividido para n. Varianza es igual. Cogemos los datos de x, que viene a ser 10 menos 12.83, que es la medida aritmética, 12.83 elevado al cuadrado, más 15 menos 12.83 elevado al cuadrado, más 18 menos 12.83 elevado al cuadrado, más 13 menos 12.83 elevado al cuadrado, más 10 menos 12.83 elevado al cuadrado, más 11 menos 12.83 elevado al cuadrado,
Haciendo todo esto me da un valor de 50.79 dividido para n, que vendría a ser 6. Viene a dar de 8.47. Nuestra varianza sería varianza al cuadrado, porque todo lo que la cantidad que calculamos se elevó al cuadrado, que vendría a ser 8.47. La desviación estándar o típica que viene a ser la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado, 8.47. Nos da un valor de 2.9. Esta es nuestra desviación estándar o típica. Vamos a calcular la coeficiente de variación. Reemplazamos estos datos, coeficiente de variación es igual, tenemos aquí la desviación estándar, que es 2.9, dividido para nuestra media aritmética, 12.83, y nos da un valor de 0.23. Este es nuestro coeficiente de variación, 0.23. Gracias. Buenas tardes, doctor Raúl López. Vamos a empezar con la exposición. Antes voy a decir los integrantes de mi grupo, que es Susana Figueroa Garcés, Ana Bella Perlaza Velázquez y mi persona Rosa Ruiz Freire. Voy a hablar sobre la probabilidad. ¿Qué es el conocimiento de la probabilidad? Es de su suma importancia en todo estudio estadístico. El cálculo de probabilidades proporciona las reglas para el estudio de los experimentos aleatorios o de azar, que constituyen la base para la estadística inferencial. La probabilidad clásica es un caso particular del cálculo de la probabilidad de un evento. Se define como el cociente entre los eventos favorables a dicho evento y el total de eventos posibles, con la condición de que cada uno de estos eventos sean todos igualmente probables. En el fenómeno aleatorio, es un fenómeno del que no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Están relacionados con el azar o probabilidad. En el experimento aleatorio, una acción que se realiza con el propósito de analizar tiene como fin el determinar la probabilidad de uno o de varios resultados. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Yo voy a explicar sobre el espacio muestral. Es el conjunto de todos los posibles resultados de interés de un experimento dado y se le denota normalmente mediante la letra S. Los eventos aleatorios denotan normalmente en la letra mayúscula A, B, C. Son subconjuntos de S. Esto, A, B, C, incógnita S, los eventos aleatorios son conjuntos que pueden contener un solo elemento en una infinidad de los elementos y también no contener ningún elemento. Al número punto muestrales de S, que se representa por N, paréntesis S. Propiedades de la probabilidad. La suma de las probabilidades de un suceso y su contrario vale 1. Por lo tanto, la probabilidad de un suceso contrario es, como vemos, la fórmula en la diapositiva. 2. Probabilidad de suceso imposible es 0. Como vemos la fórmula aquí. La
Probabilidad de una unión de suceso es la suma de probabilidad menos de la probabilidad de su intersección. Como vemos, la fórmula está aquí. A continuación, mi compañera Susana. Tenemos como cuarto, si un suceso A está incluido en otro suceso B, entonces la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. Ahí tenemos la fórmula en la diapositiva. Quinto, si A1, A2 son incompatibles, 2 a 2, entonces tenemos la fórmula ahí pactada. 6. Si el espacio muestral E es infinito y un suceso es S, entonces sería la fórmula que vemos ahí. El ejercicio de probabilidad. Tenemos como tema adulto con diabetes. El experimento aleatorio sería seleccione un adulto con diabetes. Y el espacio muestral tenemos los diferentes tipos de diabetes, que es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. En total tenemos 10 pacientes. Ahora vamos a calcular el suceso aleatorio. Tenemos la letra A, B y C. En la A seleccione un adulto con diabetes tipo 2. En la B seleccione un adulto con diabetes y en la C seleccione un adulto cuyo índice lo represente sea impar. Acá abajo en la probabilidad tenemos la fórmula. Vamos a calcular la probabilidad. Probabilidad de A, que es seleccione un adulto con diabetes tipo 2. Tenemos la cantidad del número 2 porque tenemos dos adultos con diabetes tipo 2 dividido para el número de pacientes, que tenemos 10 pacientes. Sería 2 dividido para 10 sería 0.2. En la probabilidad de B, que es seleccione un adulto con diabetes, seleccionamos todos los pacientes que tenemos ahí dividido para 10, que es la cantidad de pacientes con diabetes, que nos representa el valor de 1. En la probabilidad C, que selecciona un adulto cuyo índice lo represente sea impar. Seleccionamos en el espacio muestral todos los que terminen en impar, todos los pacientes que terminen con número impar, que sería el número 6, que tenemos 6 pacientes con terminación impar, dividido para 10, que es el número de pacientes con diabetes, que me da un valor de 0.6. Gracias. Buenas tardes, señora. Le voy a hacer una encuesta sobre la universidad. La encuesta se basa sobre diabetes. Una pregunta, ¿usted tiene diabetes? Sí. ¿Qué tipo de diabetes tiene? Tipo 2. Ah, tipo 2. ¿Usted se cuida de la comida? Sí. Bueno. ¿Alguien familiar tiene diabetes? Sí, mi hijo tiene diabetes. Y ahí nadie más tiene. Nadie más. ¿Usted qué medicamento toma? ¿Si lleva insulina o algo? No, pastillas. Ah, pastillas nomás. Bueno, le doy un consejo, que no coma dulces y que se cuide la comida, más que todo. Bueno, gracias por la encuesta. Buenas noches, señora. ¿Le podría hacer unas preguntas? Buenas noches, sí, dígame. Ya. ¿Para usted qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que no se cura. Ya. ¿Y usted conoce los síntomas de la diabetes? Ansiedad de tomar agua, de comer dulces, pierde la vista y las heridas no se cicatrizan pronto. Correcto. ¿Y usted sabe cuáles son los tipos de la diabetes? Tipo 1, tipo 2 y el otro que da a las mujeres embarazadas. Ya. ¿Y en su familia existe alguna persona que tenga la diabetes? Sí, ¿Cuántos años ya viene tratando con esa enfermedad? está tratando 15 años. Ya. Bueno, muchas gracias, señora. Disculpe la molestia. No se preocupe.